días a todas y todos ustedes. El día de hoy estamos en la quinta actividad del ciclo de conferencias magistrales, Enfoques Actuales de la Educación Superior en México. Les damos la más cordial bienvenida a nuestros docentes de nivel medio superior, superior y posgrado, así como personal académico y de apoyo de la Universidad de Colima. Me presento, mi nombre es Reina Valladares Anguiano, soy profesora de tiempo completo en la Facultad de Arquitectura y Diseño y en este momento estaré siendo la moderadora de esta mesa. Les vamos a solicitar a todas y todos ustedes que mantengan su micrófono en silencio. La comunicación será a través del chat que se encuentra ubicado en el centro de su pantalla de Zoom. Cualquier pregunta, comentario o duda que tengan, deberán de externarlo, por favor, en esa sección. Mantener su sesión en vista de hablante para mejorar la experiencia durante la charla. La duración de la conferencia será de 1 hora y nuestros conferenciantes desarrollarán el tema durante los primeros 45 minutos y en el espacio de preguntas y respuestas tomaremos las 5 preguntas más frecuentes. Si existiera algún problema técnico, por favor dirigirse con su duda o pregunta buscando el nombre de apoyo técnico. El día de hoy, nuestra sesión son Desarrollo Sostenible en Ciudades Inteligentes y nuestros ponentes son el maestro Marco Martínez Odelli y la maestra Elizabeth Meigler Cluserat. Vamos a hacer una breve presentación de ambos ponentes. La maestra Elizabeth Meigler tiene un Magíster Artium en Ciencias Políticas e Historia Moderna por la Universidad de Bonn y Potsdam en Alemania. Es experta en estrategia para el desarrollo sostenible. Desde el año 2006 labora en la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad, donde fue coordinadora del Proyecto México y asistente regional para América Latina, así como coordinadora de los programas para Centroamérica y Cambio Climático. Actualmente se desempeña como directora de proyectos para Centroamérica en la misma fundación. Por otra parte, el maestro Marco Martínez es autor y especialista en políticas públicas y economía urbana, autor de los libros La Reforma Urbana para rescatar tu ciudad y cuidar el planeta y Ciudades Inteligentes 2.0, Manual de Mejoras Prácticas. Marco coordinó la Reforma Nacional de 2016 de México con el Senado de la República y ha coordinado proyectos y reformas estatales y locales con ciudades alrededor de México y Centroamérica. Es coordinador de la Red de Ciudades Inteligentes de la Alianza para Centroamérica y de la Fundación Friedrich Naumann. Actualmente, Marco coordina Smart City University en plataforma virtual de medios educativos, con cursos, publicaciones, videos y documentales sobre ciudades. Estoy muy contenta de tenerlos aquí en la Universidad de Colima. Les damos la más cordial bienvenida a nuestra universidad y el micrófono queda con ustedes. Adelante, por favor. Muy bien, muchas gracias, muy buen día. Si les parece, inicio yo y luego mi compañera Elizabeth presenta la segunda parte. Primero que nada, pues agradecerles el tiempo que nos brindan para poder exponer estas ideas y esperemos que algunas de ellas que son un poco disruptivas puedan permear, que creo que eso es importante para poder empezar a cambiar el chip del mundo hacia las ciudades del futuro y las universidades y los maestros tienen un rol fundamental en ese proceso para preparar a los que van a lograrlo en un futuro, ¿no? Los estudiantes que van a ser quienes se conviertan en nuestros siguientes planificadores, líderes locales. Entonces, esperemos que algunas de las ideas que les aportemos hoy trasciendan hacia eventualmente, posiblemente hasta currículums. Voy a exponer una presentación vamos a resumir todo un programa de 5 meses que impartimos con la fundación en unas cuantas láminas, pero creo que va a ser una buena introducción por ahora y a la hora de las preguntas, si en alguna de ellas hay algún tema en el que les gustaría profundizar un poco más, con mucho gusto podemos también intercambiar ideas. Entonces, el título del tema será Desarrollo Sostenible en Ciudades Inteligentes. Y nomás brevemente, vamos a dividir en 2 partes. La primera la expongo yo. Vamos a tratar de repasar estos 8 puntos, 8 conceptos que nos parecen importantes para el día de hoy. Lo primero que me gustaría muy brevemente, como antecedente a todo lo que estamos proponiendo y trabajando en el concepto de ciudades inteligentes, es dónde estamos. Y eso es un
tema fundamental, porque muchas veces en la teoría, y nos ocurre mucho en nuestros esfuerzos académicos, empezamos de una ilusión que no existe. Entonces, cuando queremos entender cómo llevar a nuestras ciudades hacia el futuro, hacia esos conceptos de inteligencia y de modernización, tenemos que tener muy claro dónde estamos hoy y cómo llegamos a donde estamos, porque muchas de las consecuencias de las políticas públicas que hemos estado impulsando y enseñando por los últimos 30, 40 años son responsables directamente del resultado que tenemos hoy. Y el resultado que tenemos hoy son dos escenarios. Uno, en el mejor de los casos, es el desarrollo formal de estos procesos de urbanización dispersa, de estos fraccionamientos y desarrollos masivos que vemos en la mayoría de las ciudades y en sus periferias. Pero la realidad de la mayor parte del desarrollo del país es la imagen de la derecha, que es son estos desarrollos más informales, en asentamientos informales, en procesos de autoconstrucción de todo tipo, que pues no cuentan con servicios en muchos casos, o con menos por un tiempo, de agua, de drenaje, de electrificación, no cuentan con certeza jurídica, y esto es a lo que hemos obligado a la mayoría de las familias de nuestros países, no nomás de México, sino de todo Centroamérica también. Vemos este mismo fenómeno, que pues esa es la realidad a la que por tener errores en nuestra filosofía de políticas públicas que está desconectado de la realidad práctica y financiera de la mayoría de las familias, pues el resultado es uno que está completamente desconectado de la teoría. Entonces, eso es bien importante mencionar. Entonces, en el mejor de los casos, como decíamos, lo que queremos hoy, que un desarrollo formal que saca todos los permisos, en el mejor de los casos lo que pueden construir es esto. Esto es un modelo americano, pero es justo lo que hemos copiado. El modelo de zonificación, de usos individuales, de vivienda unifamiliar, y esto pues es nuestra aspiración. Si un desarrollador, un privado, intenta construir algo en la ciudad, esto es para lo único a lo que le vamos a dar permiso. Bueno, en México se ve algo un poco más así. Esto refleja la diferencia de la capacidad crediticia de las familias, pero pues van a poder adquirir una vivienda en un lote unifamiliar en la mayoría de las ocasiones, sobre todo acá en el norte, donde tienen un espacio mínimo para estacionamiento, y esto pues también les obliga a pensar en movilizarse en vehículo propio. Este es el modelo que hoy tenemos regulado por ley en la mayoría de las ciudades. Pero como decíamos, la realidad de los mexicanos y centroamericanos es esto: como no tienen la manera de hacerse de un crédito formal porque trabajan en el mercado informal, más del 60% de la población en muchas regiones son trabajadores del sector informal. Significa que no tienen crédito Infonavit, no tienen Fobiste, no tienen acceso a un crédito bancario de ningún tipo. Entonces son obligados a buscar soluciones de autoconstrucción donde el mismo terrateniente les financia y no les da escritura y no les da certeza jurídica. Entonces en muchas ocasiones terminan pagando 2 o 3 veces por el mismo lote que compraron, y luego tienen que hacer todo un proceso de organización comunitaria para poder, época electoral tras época electoral, gestionar los servicios básicos con el municipio. Bueno, eso, adicional al modelo entero que tenemos, es uno que decíamos ahorita de dispersión, donde está todo regulado, no nomás para la construcción de estos fraccionamientos dispersos, sino que está regulado para que el vehículo, el automóvil, tenga la máxima comodidad posible en su operación a través del día a día en la ciudad. Entonces, estamos diseñando ciudades para vehículos. Eso, para comenzar, implica un costo de infraestructura que es completamente insostenible. No nomás es el costo de la infraestructura necesaria para resolver el problema de tráfico, sino que es el mantenimiento. Y ahí es donde entra el problema de la sostenibilidad, porque no hay presupuesto que alcance para darle mantenimiento a esa cantidad de concreto. Y si lo hubiera, no sabemos de dónde va a venir. Entonces construimos estas obras masivas y pateamos el bote de una deuda que va a venir a cobrarse, pero no sabemos cuándo y no sabemos quién la va a pagar y con qué recurso. Entonces, estamos rezando para que en un futuro tengamos más dinero y ver si algún funcionario o algún alcalde encuentra algún fondo nacional de donde poder mantener esta infraestructura que eventualmente se va acabando. Y entonces es la imagen
de las ciudades que tenemos hoy, porque ese es el resultado directo de un sistema que diseña ciudades que no alcanzan. Y eso es el problema en parte del sistema de movilidad que tenemos hoy. Pero la realidad, de nuevo, como una gran parte en algunas ciudades, la mayoría de las familias no tienen vehículo propio, entonces estamos gastándonos todo el presupuesto de la ciudad cuando la realidad de los que la viven pues es insufrible, es usar un transporte que es realmente eh, pues inseguro, lento y caminar hacia de la parada final hacia sus hogares se convierte en una odisea. Entonces estamos diseñando ciudades teóricamente para vehículos que no nos alcanza, pero aún así la mayoría de las familias están sufriendo un proceso completamente desconectado de lo que los planificadores y los líderes locales viven, porque ellos sí tienen vehículo propio, ¿no? Y a eso le agregamos que la mayoría de las ciudades desperdician más del 50% del agua en fugas. Entonces tenemos una escasez gigante de agua en la mayoría de las ciudades, pero principalmente porque estamos desperdiciándola con fugas. Entonces, imagínense un recurso increíblemente valioso y lo manejamos tan mal que la mitad se nos pierde antes de llegar al consumidor final, al hogar, al ciudadano. Le agregamos que los espacios públicos pues son las obras de los desarrolladores. En algunas ocasiones les ponen algunos columpios, pero realmente ya no estamos generando esos espacios públicos maravillosos que hicimos por siglos o milenios, de plazas centrales, de parques. Hoy solo tenemos unos cuantos parquecitos o jardines que pues realmente no sirven a lo que el urbanismo y la historia del espacio público requería. Entonces vemos esto como el mejor de los casos. Y a eso le agregamos un gran problema de segregación, que pues eso obliga a que tengamos dos realidades en el país. La que predomina de la ciudadanía, pero para aquellos que les alcanza, logran satisfacer todo lo que el municipio y la ciudad no les da, lo logran satisfacer de manera privada, porque pues ya que los servicios públicos y municipales son tan deplorables, pues buscan soluciones alternativas a través del sector privado. Bueno, aquí voy a agregar muy rápido ya para pasar y terminar este diagnóstico, el tema de la economía. Y en el tema de la economía, pues seguimos apostándole a la gestión de fábricas, de inversiones extranjeras y de manufactureras, que pues si bien brindan una oportunidad importante de ingreso y de certeza financiera para acceso a créditos, a seguro social y todo ello, la realidad de la mayoría de los mexicanos, como decíamos, es otra, es el mercado informal, son tianguis, son vendedores ambulantes, son mercados itinerantes, son todo tipo de servicios a negocio y a casa que pues no facturan y pues no tienen ese acceso, ¿no? Ahora, eso en el contexto de lo que está ocurriendo en el mundo es muy, muy preocupante porque el mundo hoy está transformando la economía de todas las ciudades y de todos los países a través de la era digital. Estamos viviendo una nueva revolución industrial, tecnológica, donde el Internet se convierte en la gran fuente de negocios y de ingresos del futuro. Y pues muchas ciudades están todavía apostándole a negocios viejos, tradicionales, que van a quedar completamente obsoletos y suplantados. Entonces ahora la economía es el comercio electrónico, es el comercio digital, todo lo que antes se hacía, se tenía que hacer físico, hoy se puede hacer en gran medida a través de estos componentes digitales. Y entonces los empleos del futuro, del presente, pero realmente más del futuro, son esos donde las empresas de tecnología que están construyendo este nuevo mundo, pues donde ellas se instalen, están los empleos. Entonces, no nomás de digitalización, sino de entretenimiento, que es una de las más importantes en temas de todo tipo, de automatización. Ahora, pues estamos viendo automatización hasta de vehículos y esto va a cambiar la dinámica de la movilidad incluso en muchas de nuestras ciudades. Y pues obviamente con la inteligencia artificial, todo esto va a venir a sustituir una gran cantidad de empleos que hoy todavía estamos apostándole en nuestros países, pensando que estas fábricas chinas o americanas van a darnos una fuente de ingreso atractiva, pues por muy poco tiempo, porque todo esto está transformándose en el presente. Y entonces eso cambia incluso las dinámicas de educación y los jóvenes deben estar preparados para ese nuevo mundo y las ciudades también. Entonces, con esto nomás muy rápido, ahora sí explico parte de lo que
nosotros vemos fundamental en este concepto de preparar a nuestras ciudades a todos estos cambios y esos problemas que indicamos del modelo anterior para convertirse pues, en una ciudad con desarrollo sostenible en ciudades inteligentes. Voy a proponer 4 componentes que cada uno son fundamentales en esta visión de una ciudad del futuro. Entonces, lo primero es cambiar de modelo urbanístico, dejar atrás ese modelo americano de zonificación, de dispersión enfocado en el automóvil y reorientarlo hacia un modelo de mucha mayor interconexión, de usos mixtos, mucho más caminable, con gran diversidad de alternativas de movilidad y con un gran enfoque en el espacio público. Entonces, esto es a lo que le decimos planeación inteligente. Alrededor del mundo hoy se conoce este fenómeno como Smart Urban Growth, crecimiento urbano inteligente, y tiene una literatura increíble, incluso académica, de la Universidad de Nueva York y de Miami salen algunas también, que vale la pena mucho conocer toda la literatura científica alrededor de la importancia de por qué este es el mejor modelo para optimizar costos, sobre todo de vivienda, y optimizar costos de movilidad. Entonces, ¿qué es esta planeación inteligente? Lo voy a resumir muy brevemente con esta imagen, donde vemos cómo el fenómeno de crecimiento de las ciudades se va haciendo de manera orgánica, desconectada, dispersa. Lo que este modelo de planeación inteligente nos propone fundamentalmente, básicamente es esto, es preparar la ciudad con una visión de espacio público bien articulado, con una retícula de vialidades, cuando menos primaria, muy coherente, y preparar las reservas de crecimiento antes de que se detone el desarrollo, antes de que nos ganen los desarrolladores y antes de que nos gane los asentamientos informales e incluso corregir algunas deficiencias en la ciudad ya construida que todavía son posibles alrededor de esa traza primaria, tanto de vialidades primarias como de algunos núcleos de parques y espacios y equipamientos dentro de cada una de estas retículas que pues se conforman un barrio cada una, ¿no? De más o menos 1 kilómetro por 1 kilómetro. Este concepto, muy pocas o ninguna ciudad lo había hecho en las últimas 20, 30 décadas, porque nuestro enfoque era regular al desarrollador y éramos reactivos. Estábamos esperando a ver qué permiso nos pedían para pelearnos uno con uno, sin tener una visión de ciudad entera. Pero aparte, con nuestro enfoque en poder frenar la dispersión y poder construir ciudades compactas, teóricamente en muchas ciudades, nos oponíamos a preparar las reservas porque sentíamos que eso iba a causar más dispersión. Pues la ciencia ya nos demostró que lo opuesto ocurre. Cuando trazamos una periferia, sobre todo la periferia inmediata, bien articulada, el crecimiento es mucho más compacto y mucho más sostenible en el tiempo. Pero muy pocas ciudades están haciendo esto y muy pocos estamos enseñando cómo hacerlo de manera adecuada. Ahora, a esto sí le agregamos los nuevos modelos de desarrollo orientado al transporte sostenible, donde tenemos calles con una distribución mucho más completa de banquetas, de espacios para transporte colectivo, de áreas para ciclistas. Bueno, eso es secundario, pero es importante, porque si no tenemos primero la vialidad primaria y esta red coherente, pues va a ser muy bajo el impacto de estas remodelaciones, pero son importantes y podemos empezar a corregir deficiencias en la ciudad ya construida. Recuerden, la acera, la banqueta, es mucho más barato mantener que el concreto y el asfalto del arroyo vehicular. Entonces, esto también desde la perspectiva financiera es una estrategia muy inteligente para las finanzas de un municipio. Y a esto le agrego este componente que es fundamental y también lo perdimos, que es preparar o prevenir desastres naturales a través de estrategias de resiliencia con infraestructura verde. Entonces, todo esto que por décadas ha sido un riesgo de inundación, sobre todo en el tema del manejo de agua, tenemos que repensarlo y convertirlo en el corazón del espacio público de la ciudad. Entonces, una visión de espacio público para prevenir desastres, tanto en las zonas de inundación como en las zonas de deslaves, las zonas propensas a tsunamis, a tormentas. Eso se debe convertir en el gran enfoque de la planeación del espacio público en nuestras ciudades. Entonces, esto, pues, de nuevo, no lo hemos hecho o solo de manera reactiva cuando ya es demasiado tarde. Y finalmente, en este modelo de planeación inteligente, es repensar el espacio público. Entonces, romper con ese esquema de zonificación rígida, sobre todo en zonificación secundaria, donde obligamos a una baja densidad y una dispersión y separación de usos de suelo y reorientarla hacia un modelo mucho más flexible
de usos mixtos, de densidades mucho más sostenibles, donde el costo de la vivienda y el costo del mantenimiento de estos espacios, de estos barrios, va a ser mucho más sostenible. Y entonces esto pues, puede verse tan sencillo y tradicional como esto, o puede verse como una ciudad donde ya se ha demostrado este ejemplo, que es el caso de Pudong en China, donde en menos de 20 años se construyó exactamente eso que están viendo, de lo que era antes una zona industrial, deteriorada, de baja densidad. Entonces, hay varios caminos hacia ese modelo, unos mucho más densos y mucho más industrializados que otros, pero funciona solo si hacemos bien la traza de espacios públicos, que en ese caso lo hicieron muy bien ellos. Bueno, a esto me paso al tema de los trámites inteligentes. Entonces, de la planeación inteligente al punto número 2 pasamos a trámites inteligentes. Para que todo eso funcione, tenemos que hacer mucho más sencillo el proceso de sacar un permiso, de obtener licencias de construcción, licencias de uso de suelo, el poder hacerlo de manera que hasta alguien que iba a hacer una casa en forma de autoconstrucción vea muy sencillo el poder hacerlo de manera legal y de esa manera pues prevenir cuando menos errores muy básicos de lo que hoy no se hace en la gran mayoría de esos desarrollos. Entonces, el ejemplo, digamos, en el caso de no nomás del desarrollo urbano, sino de todo el sistema del gobierno, es el de Estonia, es un gran ejemplo de digitalización a través de todos los procesos de trámites están digitalizados, pueden comenzar un negocio en 18 minutos, pagan impuestos de manera automatizada, incluso cualquier persona extranjero, foráneo, puede hacerse residente en Estonia de manera sencilla en un par de minutos también y comenzar un negocio, sobre todo digital, donde vamos a hacer comercio con la Unión Europea, por ejemplo, en este caso, y podemos montar una tienda en Amazon y vender en Europa con dropshipping sin ni siquiera haber puesto pie en Estonia, todo desde nuestra computadora en México. Entonces imagínense lo atractivo que eso es. Ojo, los impuestos no son bajos, o sea, aún así no es como otros esquemas donde estamos tratando de evadir impuestos o irnos a esos paraísos fiscales. No, simplemente es tan fácil hacer negocio que muchos apuestan a ello. Pues esa es la bondad de digitalizar un servicio de trámites que le permite a todos, a extranjeros, pero sobre todo a los emprendedores locales, animarse a poner un negocio de manera formal. Ejemplos en México que vemos, pues el de Visor Urbano, que ha permeado no solo en Jalisco, sino ahora trabajando y de hecho, como enlace con la fundación, con ciudades como Chihuahua, otras en Honduras, en Puerto Cortés, donde están instalando esas plataformas digitales para todo tipo de permisos que se pueden ahora gestionar a través de una plataforma digital. Y eso, pues, es una de las muestras de lo que este proceso de trámites inteligentes puede lograr. Y la captura fiscal que esto está incrementando para esos municipios es increíble, ¿eh? Esto se paga solo en los primeros 3 meses. Pues bueno, abre oportunidades muy, muy valiosas para esas ciudades que lo emprenden. El siguiente tema, que es el tema de servicios inteligentes. Ojo, aquí cuando hablamos de ciudad inteligente, muchos están pensando en los trámites, en la digitalización. Yo primero les propuse el tema de planeación inteligente, que era una base necesaria antes de hablar de nada de digitalización y de estos componentes más tecnológicos. Pero ahora sí nos brincamos al tema de los servicios. Bueno, ahora es pensar en que cada uno de los servicios municipales, el tema de agua, de transporte, de seguridad, los temas de manejo de calles y de tránsito, todos estos podemos repensarlos, no nomás con tecnología, ojo, eso es importante. Sí, la tecnología y los sensores y la inteligencia artificial nos puede ayudar a optimizar cosas, pero tenemos que primero repensar su modelo de negocio. Tenemos que diseñar sistemas de manejo, de operación, de colaboración incluso con esquemas privados, público-privados, de tal manera donde cada uno de esos servicios sea completamente autofinanciable. Y la mayoría de ellos lo son, en algunas ciudades son incluso el gran negocio de la ciudad, con el repensar el tema del agua, el repensar el tema del transporte, como un servicio que queremos brindar de gran calidad para darle una gran satisfacción al usuario, pero también donde en vez de perderle dinero, como nos pasa hoy con, como dijimos, el diseño de estas grandes infraestructuras de puentes y de infraestructura motorizada, pues repensarla para, primero que nada, ya no hacerla
un gran pasivo, sino cuando menos que salga tablas, pero en muchos casos hacerlo también como buen negocio. Eso nos va a generar una visión completamente nueva de cómo se administra una ciudad. Entonces, no nomás es la perspectiva social de cómo ayudarle a los barrios que hemos dejado atrás, sino es cómo podemos hacer de cada uno de nuestros servicios un negocio sostenible. Y esto abre grandes oportunidades y alternativas, incluso digamos aquí con esas bicicletas compartidas que son sector privado. Bueno, el municipio debe coordinar para poder financiar las ciclovías y eventualmente hasta cobrar pues permisos para cada bicicleta que esté operando en la ciudad. Pero si se fijan, esto es muchísimo más fácil de dirigir y de operar que el sistema de carreteras y de autopistas y de puentes que tenemos hoy, que es imposible solucionarlas financieramente el día de hoy. Y esto nos abre grandes alternativas. Todo esto con la tecnología y con la creatividad. Cada ciudad debe encontrar sus propias soluciones diferentes, no un one size fits all como lo hicimos por las últimas décadas, donde todo el mundo es con vehículo propio. Pues no, ahora resulta que bicicletas, teleféricos, escalinatas eléctricas, en fin, para la movilidad es todo un tema, pero es salirnos de la caja, es hacer estos sistemas mucho más automatizados, digitalizados, pero con un modelo de negocio completamente autofinanciable. Es posible y muchas ciudades lo están haciendo ya. Y esto se destaca sobre todo en el tema del agua. El agua para algunas de las ciudades, por ejemplo, el caso de Medellín, Colombia, que Medellín ahora viaja por todo el mundo exponiendo el gran milagro de lo que hicieron para la seguridad y para su urbanismo. Pero lo que muchas veces no nos dicen es que todo eso nace porque empresas públicas de Medellín, EPM, era la empresa de agua, estaba quebrada y el sistema de agua estaba completamente colapsado en la ciudad hace un par de décadas y decidieron rediseñar el modelo operacional de empresas públicas de Medellín con sistemas públicos privados y hicieron del sistema de agua un negocio tan excelente que ahora Empresas Públicas de Medellín ha ganado licitaciones para la operación del agua y de otros servicios públicos en 7 países. Imagínense que todo eso es un ingreso que le está entrando a la ciudad de Medellín. La empresa de la ciudad de Medellín, donde la ciudad es dueño 50% de los ingresos y lo demás es capital privado, pues cada licitación y cada negocio que hacen alrededor del mundo le genera un ingreso al ciudadano de Medellín para construir ahora sí bibliotecas, para construir parques, escuelas. Eso es una visión de servicios inteligentes y a eso nos referimos cuando estamos sugiriendo repensar el modelo operacional de todas estas ciudades. Aquí ya nomás para concluir, me brinco a un elemento adicional que es importantísimo y se nos olvida en este tema de las ciudades, es el tema de las experiencias inteligentes. Entonces, sí, ya una planeación básica, trámites y digitales y servicios mucho mejor pensados, no nomás en lo tecnológico, sino en lo operacional, pero aún así nos falta un elemento para poder enamorar a empresas, al talento de alrededor del mundo, a quedarse en nuestra ciudad o invertir en nuestra ciudad. Y aquí es bien importante recordar esto, y ustedes lo van a ver mejor incluso que yo creo. Nosotros le invertimos mucho a la educación y le invertimos mucho a los estudiantes para que ellos sean el futuro de nuestras ciudades. El problema de esto que sí, la educación, la mano de obra calificada, el talento se convierte en el gran eje del futuro de toda la economía y de las ciudades. El problema es que en el momento que se gradúan, estos jóvenes, sobre todo los que tienen más talento, tienen un mundo entero de dónde escoger para trabajar. Entonces, y van a encontrar un muy buen trabajo en cualquier ciudad que ellos decidan. Entonces, están buscando ciudades que les llenen el alma, ciudades donde van a encontrar comunidad, donde van a encontrar retos, donde van a encontrar experiencias inteligentes. El concepto de experiencias inteligentes se convierte en posiblemente el determinante de las economías del futuro y no lo hemos capturado en la manera que planeamos nuestras ciudades. Entonces, ¿qué significa esto? Es repensar las ciudades no nomás para resolver los problemas básicos de infraestructura. En este caso, digamos, esta calle la hubiéramos podido pavimentar y ya dejarla resuelta. Pues no, aquí en este caso la calle Lombardi en la ciudad de San Francisco, la diseñaron con creatividad y la convirtieron en un hito urbano, lo convirtieron en un destino que enamora no nomás a los vecinos, sino a toda la ciudad. Es eso, a eso nos referimos cuando hablamos de experiencias.
nos referimos a diseñar cada elemento de infraestructura básica o de equipamiento, de espacio público de la ciudad, con un componente que ayuda a enamorar, a que la gente, la ciudadanía se enamore de su ciudad y se quede, que no se nos vayan, que se queden, y que inversionistas extranjeros, talento extranjero, cuando nos visiten, digan, yo aquí quisiera vivir. ¿Por qué? Por la belleza o por todo tipo de componentes de identidad. Lo vemos en el caso del entretenimiento, pues Hollywood, aunque no es bonito, se posicionó con una identidad muy enfocada en todo ese concepto de entretenimiento y ahora pues van a tener una grande rama de todas las películas que se vean alrededor del mundo. Cada vez que vemos una película le estamos generando una aportación a la economía de ciudades como Hollywood. Bueno, en fin, tenemos que pensar cómo vamos a posicionar a nuestras ciudades, a nuestras regiones, de manera que enamoren no nomás a los turistas, pues vemos como las redes sociales y digitales se convierten en una gran herramienta de promoción, pero la gente empieza a promocionar aquellos elementos que son distintivos, que son originales de las ciudades. Y vemos en el caso de transporte público, por ejemplo, en vez de pensar nomás en mover a la gente, que es a veces lo que pensamos detrás de un escritorio, tenemos que pensar cómo hacerlo para que cuando se suban a nuestro transporte se sienta una experiencia inolvidable. Entonces, eso es meterle amor, meterle cariño, como quieran llamarle, y ese es parte de nuestro trabajo. No estamos capacitando nomás a técnicos, robots, estamos capacitando a humanos con una visión, con talento, con una visión artística que necesitamos recuperar en nuestras ciudades. Entonces, bueno, con esto le dejo la palabra a mi compañera Elizabeth Meigler. Adelante, Elizabeth, yo acá puedo ir moviendo también si gustas cuando tú me vas indicando. Perfecto, pues muchísimas gracias, Marco. Gracias por la invitación de poder compartir con ustedes un poco del trabajo que hemos hecho en la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad para impulsar justamente el desarrollo sostenible de ciudades inteligentes. Y quiero compartir con ustedes pues algunas lecciones aprendidas de este trabajo que hemos hecho con municipios de Centroamérica y México desde el año 2017, que es cuando creamos la red de ciudades inteligentes México-Centroamérica, que es una red viva, es una red que ha ido creciendo en los últimos años y que más y más municipios se han acercado por sí mismos para ser parte de la red con el fin de pues tener los beneficios que una red de esta naturaleza implica. Antes de hablar un poco de los formatos que hemos usado precisamente para el trabajo con los municipios, quiero hacer énfasis en tres aspectos relevantes que hemos identificado y que son sumamente importantes cuando queremos impulsar este desarrollo de ciudades inteligentes. Y es que el objetivo que buscamos desde la Fundación con el impulso a este desarrollo es precisamente mejorar la calidad de vida de las ciudadanas y los ciudadanos. Somos una fundación política de corte liberal, en cuya ideología el centro siempre va a ser el individuo, las libertades individuales y el bienestar precisamente de las personas. Entonces, para lograr este desarrollo sostenible, vemos siempre necesario que haya una buena gobernanza. ¿Qué significa buena gobernanza en este contexto? Bueno, pues significa, por supuesto, que es necesario un proceso de formación en el sentido de profesionalizar tanto a los equipos técnicos como a tomadores de decisión a nivel municipal, y precisamente gracias a la capacitación y estos procesos de formación disminuye también la discrecionalidad, ¿verdad? En la toma de decisión, con lo cual logramos que se dé una gestión mucho más profesional y concreta para precisamente avanzar en el desarrollo de los municipios. Cuando hablamos de ciudades inteligentes, Marco ya mencionó muchos aspectos de qué significa una ciudad inteligente y qué procesos se llevan a cabo en ella, pero no siempre solo hablamos de tecnología, ¿verdad? Hablamos de esos espacios públicos que Marco mencionaba, de ciclovías, de espacios donde las ciudadanas y los ciudadanos se sientan cómodos.
y alguien consultaba en el chat precisamente también sobre el tema de la educación, ¿verdad? Y hemos ofrecido, en efecto, también algunos talleres para niños en escuelas, porque justamente el desarrollo de una ciudad inteligente también debe pensar en sus ciudadanas y sus ciudadanos, pero involucrándolos, ¿verdad? Que no sea solo un proceso impuesto por autoridades y tomadores de decisión, sino que sea también un proceso en el que la participación ciudadana sea clave y esa participación empieza desde los pequeños, ¿verdad? Cuando podemos enseñarles a separar la basura, podemos enseñarles a que la basura se tiene que depositar en un bote y no en la calle, en fin, detalles así que creo que son importantes para ese cambio también de cultura en las personas. ¿Y cómo logramos esa participación ciudadana? Bueno, en primera instancia, creo que es importante transparentar los procesos de toma de decisión en una municipalidad, porque de esa forma bueno, se permite una mejor gobernanza, se permite un mejor entendimiento de las decisiones gubernamentales por parte del ciudadano y se genera esa confianza en las ciudadanas y los ciudadanos hacia el gobierno, con lo cual las decisiones y acciones gubernamentales obtienen legitimidad, ¿verdad? Y eso hace a su vez que el ciudadano, al entender qué se está decidiendo, al entender cómo se está decidiendo, esto puede ser una motivación, ¿verdad?, para participar y eso a su vez genera procesos de diálogo entre tomadores de decisión y ciudadanos, con lo cual los tomadores de decisión, por un lado, entienden mejor las necesidades del ciudadano en un municipio donde queremos impulsar el desarrollo y el ciudadano puede participar activamente y con eso sentir también una pertenencia y un ownership con respecto a los proyectos que se implementan, ¿verdad? ¿Por qué son importantes las redes de intercambio? Yo ya mencionaba la red de ciudades inteligentes que nosotros, cuya creación impulsamos en el 2017. Y quiero darles algunos ejemplos, Marcos, si puedes pasar a la siguiente lámina, de qué es lo que hemos logrado en el marco de esta red. Hoy tenemos a más de 20 ciudades de 5 países de Centroamérica y México participando activamente en el desarrollo de proyectos piloto y en la implementación de políticas públicas muy concretas en materia de ciudades inteligentes para justamente avanzar este desarrollo. Y es un desarrollo que avanzamos paso a paso, ¿verdad? A veces creemos que una ciudad inteligente tiene que hacerse ya todo al mismo tiempo. Tenemos que pensar en tecnología, tenemos que pensar en ciclovías, tenemos que pensar en espacios públicos, pero creo que es muy válido y muy importante que en los municipios se entienda que esto es un proceso y que se va dando paso a paso, ¿verdad? Y es así como por medio de bootcamps de planeación y mentorías de acompañamiento técnico por parte de la Fundación, hemos avanzado en el trabajo con municipalidades de Centroamérica y México. Además de estos bootcamps, las mentorías sí son muy personalizadas para cada una de las ciudades. Se hace un análisis del problema o de los retos que enfrentan los municipios y se prioriza, bueno, por parte del municipio, por supuesto, cuáles son los proyectos que se desean avanzar con la prioridad necesaria y entonces es como se han implementado más de 50 asesorías para distintas ciudades. Se han también ofrecido cursos de ciudades inteligentes donde hemos llegado a más de 1,000 personas en 13 países. Han sido participaciones muy numerosas en estos seminarios y hemos tenido presencia no solo de municipios de Centroamérica y México, sino también de América del Sur y Estados Unidos. Marco, si me ayudas, por favor. Además de los cursos que ya mencioné anteriormente, tenemos también un diplomado que ya es una capacitación más avanzada con una duración de 5 meses
y ustedes pueden ver las cifras. Hemos tenido a más de 120 funcionarios municipales graduados de este diplomado que han sido justamente participantes de más de 20 ciudades de 4 países: Guatemala, Costa Rica, México y Honduras. También lanzamos en el 2022 un festival de cine, en el cual recibimos, pues ustedes pueden ver las cifras, numerosos registros de películas, de cortometrajes, largometrajes, y ha tenido mucho éxito este festival. Por otra parte, nuestro asesor Marco Martínez pues ha generado documentales muy específicos sobre temas de ciudades inteligentes, que han tenido también una gran presencia en redes sociales. Y uno de los productos clave que tenemos en la Fundación Friedrich Naumann y que se generó a partir del intercambio de experiencias que se da en nuestra red de ciudades inteligentes es precisamente el manual de ciudades inteligentes, que ya eh, tenemos la segunda edición, de hecho, y es un manual que incluso algunos municipios han tomado como referencia para autoanalizarse y revisar el proceso que han llevado a lo largo de los últimos años en materia de desarrollo sostenible. Y a partir de ese autoanálisis han identificado precisamente áreas de potencial crecimiento, y donde como fundación les hemos entonces acompañado en la implementación de proyectos piloto. Lanzamos también en el año 23 un concurso de ciudades inteligentes, donde precisamente municipios se han postulado con los proyectos insignia que han implementado, y pues se les ha otorgado entonces un reconocimiento a estos proyectos y a ese afán de impulsar el desarrollo sostenible en ciudades. La siguiente, por favor, Marco. Tenemos algunas fotos de eventos en los que hemos participado, como red de ciudades inteligentes, porque como se realiza un trabajo a nivel regional, buscamos mucho también el intercambio y la presencia de municipalidades de nuestra red en eventos que organizamos nosotros mismos, por supuesto, y donde se genera ese intercambio que he mencionado, pero también en eventos de otros entes, como en este caso la Asociación de Movilidad Eléctrica de Guatemala. Y también tenemos algunas imágenes de trabajos que hemos realizado, Marco, con otros municipios en Costa Rica. Este es uno de los Smart City Bootcamps que se implementó en Costa Rica con distintas municipalidades. Esto fue un Smart City Bootcamp en la ciudad de Guatemala, justamente, donde no solo participaron representantes de la ciudad de Guatemala, sino también de municipalidades de La Antigua, Mixco y Villanueva, con lo cual siempre buscamos fomentar ese diálogo entre ciudades, porque yo siempre digo que no siempre hay que inventar el agua tibia, ¿verdad? Si ya otras municipalidades han tenido éxito con proyectos, ¿por qué no aprender de esas lecciones y luego implementar y adaptar esos proyectos también en las municipalidades propias? Y creo que, Marco, sí, todavía tenemos algunas imágenes más, y bueno, comentarles que es una red que empezó con 7 ciudades en el 2017, y actualmente son miembros más de 22 ciudades de Centroamérica y México. Y como digo, es un proyecto y es una red que ha atraído la atención de más municipios que han querido unirse, lo cual nos da un poco de visibilidad en cuanto al valor agregado que ven las ciudades en este intercambio y en el acompañamiento técnico que ofrecemos desde la Fundación Friedrich Naumann. Como digo, siempre con miras hacia el bienestar
y una mejor calidad de vida para las ciudadanas y los ciudadanos. Muchas gracias. Muchas gracias por tan excelente presentación y pues muchas gracias a nuestros 333 participantes. Hay por aquí algunas participaciones, las he agrupado en 3 grandes rubros y también voy a hacer mención a lo que nuestra coordinadora general de docencia por aquí resume, que bueno, a ustedes lo que nos han mostrado ahora con su presentación es precisamente que la educación trasciende más allá de las aulas y que las ciudades inteligentes tendrían que tener como centro a la ciudadanía, a las personas y no a los objetos y no a las edificaciones. Un poco al contrario, como nos han enseñado en muchas de nuestras facultades de arquitectura, que la ciudad se hace con edificios y yo creo, como urbanista y como arquitecta, que la ciudad se hace con la gente y no con los edificios. Muchas gracias por su presentación. Eh, Voy a resumir más o menos las participaciones en 3 grandes rubros. Uno es cómo hacer ciudades inteligentes y desligarnos del modelo norteamericano cuando las normas y las leyes nos rigen a modelos anacrónicos como el zoning, y de qué manera hacer para no perder la cultura y la sociedad existente. Ese es digamos, como una mezcolanza que hice en función de algunas de las preguntas que están por ahí. No sé si nos pudieran decir algo al respecto. Sí, si gustan, aquí yo puedo abordar esa. Curiosamente, en México tenemos una ventaja muy grande. A partir de la legislación de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del 2016, se visualizó una ruptura con el modelo anterior. Entonces, la gran virtud que no todas las ciudades han entendido y muy pocas han implementado, pero la gran virtud de esta legislación, digamos, el elemento más importante de toda la ley, que es muy disruptivo, es que se hizo una gran distinción entre la zonificación primaria y la zonificación secundaria. Entonces, la zonificación secundaria, que es donde habíamos invertido gran esfuerzo de planificación en colorear esos planes de desarrollo urbano con la zona residencial, la zona comercial, el predio que va a tener una densidad HR15, todo eso había sido lo que nos ocupaba hasta 10 años en algunas ciudades peleándonos entre técnicos para decidir de qué color va a salir el programa. En el nuevo modelo, con la legislación nacional, y sé que muchos estados ya lo han adecuado a su legislación estatal, pero falta todavía que los municipios lo integren a sus programas de desarrollo urbano. Se debe de hacer algo completamente diferente. Se establece claramente lo que va a ser de largo plazo, que es la zonificación primaria, que es lo que planteamos aquí en tema de planeación inteligente. Las vialidades primarias, las zonas de alto riesgo, esas zonas, esos elementos urbanísticos que tienen que ser rígidos, que los tenemos que planear, que son técnicos y que una vez que los hacemos van a definir el éxito o fracaso de la ciudad por décadas. Eso es zonificación primaria. Lo demás, en zonificación secundaria, la legislación ya nos permite una gran flexibilidad para que cada municipio lo pueda adaptar y evolucionar con la filosofía de transectos, por ejemplo, donde ya no regulamos los usos específicos, sino pues más la forma de los edificios para que convivan entre edificios residenciales con comerciales de una manera mucho más armónica. Bueno, hay cierta necesidad de regular todavía componentes de densidad basados en la capacidad de agua y de drenaje y de luz, que así lo establece la legislación, pero eso se corrige, eso ya no es rígido, ya no es de largo plazo como lo pensábamos antes, ahora simplemente con una obra o un proyecto de mejoramiento de servicios en una zona ya se puede adecuar. Entonces, eso es el nuevo modelo mexicano, es una virtud genial que tenemos, pero que no hemos todavía entendido y que tenemos que empezar a promoverla a través del conocimiento en pues, nuestras universidades, en nuestros municipios, etcétera. Ahora, ¿cómo hacemos para que en este proceso de gran evolución, porque esto permite una gran evolución, para cuidar la parte cultural de las ciudades? Bueno, ahí eso es fundamental y por eso hablábamos de este componente de las experiencias. Hay que vincular a toda esta planificación central de zonificación primaria, pero tenemos que vincularla a sistemas
de participación para el diseño específico de nuestros espacios. Entonces, ahora sí, ¿cómo vamos a diseñar ese parque? ¿Cómo vamos a diseñar esa vialidad? ¿Cómo vamos a diseñar la arquitectura de, el centro histórico de este espacio que va a tener gran desarrollo? Podemos regular en gran medida la arquitectura y la forma de los edificios, y con una buena participación donde reconozcamos el proceso histórico, las culturas, las tradiciones de cada ciudad e incluso los gustos y las preferencias de la comunidad actual, podemos hacer maravillas en el diseño y en el cuidado y el manejo de estos espacios. Pero para ello, pues ese componente de participación ciudadana, de hecho, con la Fundación publicamos una guía de mejoramiento de barrios, donde hablamos de cómo hacer ese proceso para comprometer a la ciudadanía con esos proyectos, no nomás en el diseño, sino en la operación y el mantenimiento posterior una vez que se terminen estos proyectos, ¿no? Bueno, eso es toda una filosofía de participación ciudadana y es muy importante para integrar usos y costumbres y cultura a el resultado de la ciudad. Muchas gracias. Otra pregunta que, digamos, agrupa varias preguntas más que por aquí hacen nuestros participantes es ¿de qué manera lograr o hacer más eficientes los trámites, además de hacerlos asequibles a todas las personas cuando el Internet no es cercano a todos, cuando aún todos usamos teléfonos inteligentes y tenemos, digamos, esa facilidad, no todo el mundo tiene el Internet? Por otra parte, también, digamos, ligado a esto, de qué manera hacerlo desde las universidades y poderlo, digamos, hacer mucho más también cercano a la población. Si me permiten, bueno, yo sí, claro, por supuesto, el tema del Internet y la brecha digital, y lo mostró la pandemia, ¿verdad? Tenemos grandes retos en ese sentido, pero creo que es factible resolver estos retos con el fin de que de verdad llevemos al ciudadano los trámites y no el ciudadano tenga que acudir a la alcaldía para resolver 5 trámites y le tome todo el día, ¿verdad? También es un tema creo que también es un tema de cambio de cultura, ¿verdad? Tanto de funcionarios municipales como de ciudadanos, y por qué no también pensar en ofrecer capacitaciones al ciudadano de cómo entonces usar una ventanilla única o cómo usar plataformas digitales, porque sí, en efecto, seguramente tendrán también su complejidad, pero creo que es un tema que se puede resolver siempre que haya voluntad política. La voluntad política creo que es primordial también cuando pensamos en desarrollo de ciudades y municipios, porque si no existe esta voluntad, podemos tener todo el expertise técnico que querramos y toda la infraestructura necesaria, pero debe justamente también haber un cambio de cultura en quienes gobiernan nuestras ciudades para que este tema se pueda avanzar, ¿verdad? Y en cuanto a cómo motivar, diría yo, a los estudiantes, por ejemplo, de carreras de arquitectura y otras cercanas al tema de ciudades inteligentes, pues yo creo que siempre es útil poder mostrar buenas prácticas y buenos ejemplos de cómo realmente lograr este desarrollo en ciudades, trabajando todos los actores de la mano, ¿verdad? Como ya mencionaba anteriormente, esto no solo es de un gobierno que decide, sino que creo que los ciudadanos deben involucrarse, eh, alumnos, docentes, porque la academia es sumamente importante en términos de transmitir los conocimientos técnicos para poder llevar adelante el desarrollo sostenible. Pero creo que compartir historias de éxito siempre es también garantía de poder motivar y de poder lograr un cambio de cultura y de pensar en los jóvenes, porque si vemos que algo funciona y que algo tiene éxito, y que yo creo que por ahí las ciudades y los municipios son el ámbito perfecto para demostrar esto, porque es un nivel en el cual el ciudadano percibe relativamente rápido los cambios
y entonces se vuelven palpables y por tanto una motivación para trabajar en beneficio de mi sociedad, porque al final del día no solo es de mi vida, sino de la sociedad en la que vivo, y esto pues beneficia a todas las ciudadanas y ciudadanos. Y una última relacionada precisamente con las buenas prácticas. Por ahí hay al menos dos preguntas que nos hacen referencia a la captación de agua. Y si ustedes saben qué se está haciendo a nivel latinoamericano respecto a algo que en otros rumbos se llama como ciudades esponja o básicamente son las ciudades esponja. Entonces, ¿de qué manera se está haciendo? ¿Se saben de algunos ejemplos que nos pudieran dar alguna idea? Sí, claro que sí, con mucho gusto. De hecho, acá, bueno, a mí me tocó crecer acá en Sonora y Sonora con todos los retos del desierto y del calor es uno de los lugares donde esto se convierte en necesidad de supervivencia básica, ¿no? Y vemos controversias gigantes que ha tenido, como por ejemplo la ciudad de Hermosillo, donde pues la polémica de la presa del Novillo, donde la solución que buscaban para la escasez de agua era poder traer agua a través de este acueducto a cientos de kilómetros de una presa, de la presa del Novillo, y toda la polémica que eso detonó con el valle pues alrededor de Obregón, que requiere de esa presa para la agricultura. Entonces, esto nos detonó a una discusión en Sonora acerca de qué alternativas tenemos más allá de un acueducto. Y pues de ahí surge un gran resultado que es el Manual de Infraestructura Verde. No sé si han tenido la oportunidad de revisarlo. Es un documento maravilloso que publicó el Instituto de Planeación de la Ciudad de Hermosillo y que ya lo aprobamos como una norma complementaria del Reglamento de Desarrollo Urbano. Y la idea de este manual básicamente es eso, es diseñar ciudades para hacer dos cosas a la misma vez. Uno es prevenir inundaciones, porque como nunca llueve, cuando llega a llover, pues la ciudad se colapsa porque no está diseñada para recibir y mover toda esta agua en esos eventos, sobre todo de mayor lluvia. Pero lo segundo es que ciudades no nomás como Hermosillo, sino por ejemplo en el caso de Nogales también, llegaba la lluvia por fin y nuestros mantos acuíferos estaban completamente ya explotados y la ciudad estaba batallando para extraer agua, pero el proceso, el diseño que hicimos de la ciudad era tal que estábamos mandando todo el agua de ambas ciudades a las cuencas de al lado. Incluso en la ciudad de Nogales el agua se enviaba a Estados Unidos, corre todo a través de los arroyos, de las calles, que son los arroyos principales, y la ciudad de Nogales, Arizona, tenía una planta de tratamiento que aprovechaba toda esta agua para su ciudadanía. Entonces, pues estaba la ciudad inundada, sin agua y regalándole el agua de la lluvia a la ciudad vecina o a las cuencas vecinas, ¿no? Entonces, con este concepto de ciudad esponja o de infraestructura verde, lo primero es cómo vamos a reducir la velocidad del agua, no en todas las ciudades, pero en la mayoría, de cómo vamos a reducir el flujo, la velocidad del flujo de agua durante los eventos de lluvia. Esto nos va a ayudar a evitar que el agua se vaya directamente a la calle o que se vaya filtrando de manera lenta para que no se inunden las calles. Pero eso también nos permite filtrar un poco de esa agua al subsuelo. Y eso empieza de nuevo a recargar nuestros mantos acuíferos, a generar una riqueza también paisajística, porque eso alimenta pues, los parques, los jardines de la ciudad y nos permite repensar nuestra relación con el agua de esa manera. Entonces, en vez de estar pensando en estas obras de costos multimillonarios para poder mover agua de una parte de la región a la otra, simplemente logrando mantener el agua de los eventos de lluvia en nuestra propia cuenca, haciendo nuestro suelo mucho más permeable. Vemos ejemplos de estacionamientos permeables. Ahora aquí en la ciudad de Nogales han salido, por ejemplo, del Costco, de Sam's Club que se construyó. Los estacionamientos ya son con ladrillos permeables. Entonces, todo ese tipo de regulaciones nos cambian por completo la dinámica que tenemos con el agua y nos ayudan. Hay que agregar, eso es muy importante, antes de todo esto tenemos que corregir el problema de fugas y de la infraestructura de agua obsoleta que tenemos en la ciudad de Nogales. Simplemente con esas acciones duplicamos, en menos de 3 años, duplicamos la capacidad de agua que tenía la ciudad. Tenía una capacidad máxima en aquel entonces de 250,000 habitantes y ya estábamos rebasándola. Y hoy tenía, bueno, ya se
desafortunadamente se dejó ir esta estrategia, pero en el momento que se implementó, se duplicó la capacidad a 500,000 habitantes en menos de 3 años. Entonces, esa es la maravilla de estas estrategias. Muchísimas gracias por su participación, maestro Marco, maestra Elizabeth. Hay agradecimientos por parte de nuestros participantes. Y bueno, nada más para finalizar, les vamos a compartir una constancia que después se las haremos llegar vía internet. Solamente vamos a leer una de las dos constancias. La Universidad de Colima otorga la presente constancia a Elizabeth Maigler Cluzarat por dictar la conferencia magistral Desarrollo Sostenible en Ciudades Inteligentes como parte de las jornadas académicas Enfoques Actuales de la Educación Superior en México. El 27 de junio de 2025, en modalidad en línea, con duración de 1 hora y valor curricular, firma la doctora en Arquitectura Marta Eugenia Chávez González, directora general de Desarrollo del Personal Académico. Les invitamos a todas y todos ustedes a seguir participando la próxima semana en las jornadas, en las diferentes actividades de talleres. Y pues nuevamente, muchísimas gracias, maestro Marco, maestra Elizabeth. Ha sido muy enriquecedora su ponencia. Muy buen día a todas y todas ustedes. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Un gusto.